Hola a todos. Siempre que en Estados Unidos se habla del poder, a menudo se usa la palabra establishment. Pero, ¿dónde está? ¿Quién lo compone o cómo actúa? Una entidad invisible y todopoderosa capaz de silenciar en las redes sociales al mismo presidente Donald Trump, condicionar las decisiones de las autoridades, definir la estrategia global e incluso causar terremotos políticos en diversas partes del mundo. Bienvenidos a Contrapunto. Soy Pablo Murat desde Moscú, Rusia, y en este capítulo hablaremos sobre el poder y sobre un sector en particular. Y yo, Chris Martin, desde Madrid, España. Sí, Pablo, hoy hablaremos del establishment estadounidense. Conoceremos más a fondo el sistema político-económico de este país y quién lo domina. Y es que desde Estados Unidos señalan que su sistema de gobierno es la democracia. Sin embargo, hay una especie de poder no visible que se ejerce desde una estructura de contornos vagos, el establishment. A través de las tribulaciones que quedarán en los anales, Estados Unidos ha sido puesto a prueba una vez más, y Estados Unidos ha estado a la altura del desafío. Hoy celebramos la victoria no de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia. La voluntad del pueblo ha sido escuchada y la voluntad del pueblo ha sido acatada. Una vez más, hemos aprendido que la democracia es preciosa, que la democracia es frágil, y en esta hora, amigos míos, la democracia ha prevalecido. En cuanto al establishment estadounidense, la clase gobernante y dominante, su conciencia se formó en condiciones conocidas y bastante difíciles. Al fin y al cabo, la explotación del continente americano por parte de los europeos estuvo vinculada al exterminio de la población local, a un genocidio, como dicen hoy en día, un auténtico genocidio de las tribus indígenas. A esto le siguió un periodo de esclavitud muy duro, extenso y difícil. Todo esto ha sido parte de la historia y hasta hoy acompaña la vida de Estados Unidos. Si no, ¿de dónde habría salido el movimiento Black Lives Matter? Ahí veíamos al presidente Vladimir Putin hablando de la clase gobernante. Un establishment, como decías, que se refleja no solo en la política, sino que también en otras estructuras de poder, actuando como un cerebro en las sombras. Sí, el establishment es el conjunto de personas que tiene el poder, situadas en los niveles más altos de la economía, las finanzas, la política, los medios de comunicación, la academia, la legislación. Ya sea actuando de forma independiente o como colectivo, el establishment ejerce una fuerza para conducir la política estadounidense y, por tanto, Pablo, al mundo entero en la dirección que más les conviene. ¿Al mundo entero? Ok, pero en primer lugar, a la sociedad estadounidense, está claro. Podríamos entenderlo como un grupo de personas poderosas que mueven su influencia para mantener sus privilegios de clase y para extender sus negocios, por supuesto. Y no solo en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Es decir, imponer y mantener un status quo, como se llama. Efectivamente, de este grupo surge lo que hoy se llama globalismo. Pero creo que no nos adelantemos a la historia. Es a finales de los años 20 del pasado siglo cuando Edward Bernays, el sobrino del famoso psicoanalista Sigmund Freud, comienza a hablar de la existencia de un gobierno invisible. Bernays fue asesor personal de varios presidentes de los Estados Unidos y de las empresas más importantes, como Boeing, General Motors o la farmacéutica Pfizer. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadas de las masas es un elemento importante de la sociedad democrática. Los que manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder gobernante de nuestro país. Somos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos formados y nuestras ideas sugeridas en gran parte por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Aquí caemos en la clásica teoría de que estamos siendo controlados y que somos una masa de ovejas que está siendo guiada por un puñado de poderosos. Ese discurso, por muy cierto que pueda ser, a la gente le cuesta creerlo. Yo diría que le cuesta verlo, ¿no? Uno siempre piensa, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Ya, a nadie le gusta pensar que está siendo manipulado.
Pero, sin embargo, en mayor o menor medida, todos somos blancos de manipuladores y planificadores, ya sea en el ámbito político, el cultural o el comercial. Hablamos, Pablo, de ingeniería política, económica y, por supuesto, psicológica. Claro, porque en las relaciones de poder podemos ver otros grupos como las corporaciones, las empresas, el sector privado, digamos, que mete muchísima presión hacia la clase política para que se tomen decisiones a favor de las compañías, de los accionistas. Claro, así el establishment norteamericano funciona mediante una red de interconexiones que une la estructura de poder nacional con el entramado de las megacorporaciones. Es decir, los grandes propietarios de las corporaciones influyen directamente en las decisiones de los gobernantes, ya sea porque financian a determinados candidatos políticos o porque algunos de los miembros de las grandes familias están en la política. En tu respuesta se me queda fuera el papel de las grandes organizaciones, donde también se ejerce un gran poder, ¿no? El FMI, el Banco Mundial, por ejemplo, cada una lo integran unos 190 estados. Ellos también regulan y también toman decisiones. Sí, mira, si hay un lugar común donde se reúne un lugar que nos va a ayudar a comprender qué es el establishment estadounidense, ese es el Club Bilderberg. Empezó como una reunión que no era transparente y ahora se ha convertido en una teoría de la conspiración o algo similar. Pues no lo es. Es una reunión de científicos, políticos, empresarios y algunos oficiales de alto rango. Sí, es cierto, pero ellos siempre están en reuniones como esas. No estoy seguro de por qué es tan secreta. No creo que deba serlo. Pero no se permite la entrada a las cámaras porque entonces la gente ya no podría hablar libremente y las reuniones profundizan más y son más inspiradoras si todos pueden hablar con libertad. El famoso Club Bilderberg. Aquí sí que hay que andar con cuidado porque es tan secreto que Bilderberg hoy en día es sinónimo de conspiración casi. Pero de que existe, existe. Y poco se sabe de ellos. En nuestro canal lo hemos hablado y tú misma lo has investigado de cerca con una tesis doctoral. De hecho, unos 130 participantes estuvieron en la última reunión de la que se supo, en el 2019. Y los medios, por más que intenten hablar de estos encuentros, se encuentran con una muralla gigante. Un tema central, como podemos ver, es el secretismo aquí. En la conferencia de Bilderberg participan alrededor de 130 de los principales líderes del mundo occidental, teniendo en cuenta que esas personas claramente estuvieron discutiendo algunos de los mayores problemas a los que se enfrentan las economías occidentales en la actualidad. ¿Por qué no hemos oído ninguna declaración del primer ministro, del canciller o de hecho del ministro sin cartera, todos los cuales asistieron a título oficial? ¿Por qué ninguno de ellos hizo una declaración? Los periodistas del establishment norteamericano asisten a Bilderberg y guardan el secreto de lo que se dice y sucede en su interior. Sí, sí, van periodistas, por ejemplo, los editores jefes de The Washington Post, de la CNN, News Corporation y también los periodistas de medios británicos. De hecho, Rupert Murdoch, miembro del establishment norteamericano, es uno de los propietarios principales de The Economic Group. Bueno, a pesar de todo el secretismo, igual cuentan hasta con un sitio web, de hecho, y un espacio para la prensa. De manera muy transparente, hablan de sus objetivos, explican por qué no se puede ingresar los medios de comunicación a pesar de que haya periodistas, tal como tú dices, a título personal, supuestamente, y reconocen que sus reuniones son de materia de alocadas teorías. La reunión tiene un objetivo principal: fomentar el debate y el diálogo. No hay un resultado previsto ni una declaración de clausura, no se proponen resoluciones ni se realizan votaciones. Las reuniones de Bilderberg han sido a menudo objeto de protestas antiglobalización y varios teóricos de la conspiración han expresado descabelladas acusaciones sobre el propósito de las reuniones. Aunque estas afirmaciones carecen de todo fundamento, lamentamos ver que muchas siguen proliferando en Internet y en los grupos de las redes sociales. Ahí los tienes. Por cierto, la web se estrena en 2011 en un intento de blanquear la marca Bilderberg. Pero como siguen reuniéndose en secreto, esta campaña de transparencia no ha tenido éxito alguno. Mira qué respuesta más escandalosa desde el punto de vista periodístico incluyeron en la web. La reunión está cerrada a la prensa con el fin de fomentar el máximo nivel de apertura y diálogo. Por ello no hay acreditación de periodistas.
Todos los años han asistido periodistas a título personal. Mira, no soy partidario de teorías de conspiración, pero el secretismo me mata. Creo que muchas teorías nacen a partir de la falta de información, justamente, del hermetismo. Cuando la gente no sabe lo que está pasando, aparecen rumores que se acaban convirtiendo en teorías. Pero además, creo que el Club Bilderberg y el establishment de Estados Unidos no son exactamente lo mismo. Yo diría que el establishment es el sistema estadounidense cuyo fin es asegurarse de que el Estado actúe en una determinada dirección, a la vez que trata de proyectar a nivel global una serie de principios. En ese sentido, aquí me parece oportuno hablar un poco del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y su situación desde los años 20 ya. Sí, está bien, pero déjame matizarte antes algo. Bilderberg no es una teoría de la conspiración en sí mismo. Es la forma en que algunos interpretan su existencia lo que genera teorías muy extravagantes. Este club de la élite atlántica ejemplifica cómo empieza a relacionarse y actuar el establishment norteamericano a partir de la Guerra Fría para ampliar su campo de influencia más allá de sus fronteras. Y antes se reunían en la sede de la institución que acabas de citar, el Consejo de Relaciones Exteriores, que se funda en 1921. Y de hecho, Pablo, algunos autores lo denominan simplemente The Establishment. En la web de la Biblioteca de Princeton leemos lo siguiente. El Consejo de Relaciones Exteriores es una organización de investigación sin fines de lucro, no partidista y de membresía nacional dedicada a promover una mejor comprensión de los asuntos internacionales y a aportar ideas a la política exterior de Estados Unidos. En esta biblioteca están los documentos de cómo el establishment planifica y ejecuta sus proyectos. Incluyen la celebración de seminarios, talleres y conferencias académicas, Pablo. Pero la colección, y aquí está el tema, tiene restringido el acceso por 25 años. Hay mucho secretismo. ¿En qué momento un acuerdo entre personajes poderosos se convierte en una conspiración? No es fácil delimitar la línea que separa lo uno de lo otro. Y no me extraña que no quieran que se hagan públicas las decisiones que generalmente encuentran resistencias en la población. Y claro, si ni siquiera se participa de la toma de decisiones. Claro, es que si algo caracteriza al establishment es que sus miembros son todos muy democráticos. Claro, es que si ellos mismos lo dicen, se reúnen en secreto para hablar temas de interés público, cuando ellos mismos son personajes con cargos públicos. Para eso están los parlamentos, ¿no? Pero es que, Pablo, no solamente se reúnen los políticos y funcionarios públicos, sino que hay mega empresarios que condicionan nuestra vida. Y ahora caigo en la cuenta de que ellos son los que quieren poner cámaras en las calles para ver qué hacemos en todo momento, quieren vigilar y de hecho vigilan y monitorean nuestras conversaciones y pensamientos en Facebook, son los que censuran vídeos en YouTube si los criticas y sin embargo ellos defienden que sí pueden reunirse y mantener en secreto sus conversaciones, ¿no? Conversaciones y decisiones que cambian nuestras vidas. ¿Cómo ves tú esto? Es una contradicción muy grande. A ver, ¿y qué hay de este Consejo de Relaciones Exteriores? ¿Es como un campo de golf también? Bueno, ellos tienen sus juegos y fiestas de postín, como me acuerdo ahora de la que celebra por todo lo alto Larry Fink, el presidente del fondo BlackRock, el mayor del mundo, que no sé si sabes que además es el mayor inversor de las bolsas española y mexicana, para que veas hasta dónde llega el establishment norteamericano. Y entre una cosa y otra se afanan por manipular al resto. Mira, Pablo, en lo poco que podemos estudiar de los registros del Consejo de Relaciones Exteriores, fíjate en qué tipo de temas se muestra interesado el establishment norteamericano. Ciencia, tecnología y el sistema internacional. Proyecto de medios de comunicación audiovisuales. Proyecto Pew sobre seguridad global y el papel de Estados Unidos en un mundo cambiado. El futuro del proyecto de las relaciones transatlánticas. Proyecto de televisión de noticias y política exterior estadounidense. ¿Cómo influir en la industria mediática? En Estados Unidos sí que saben de eso. Hay ciertas reglas, de hecho, ciertos clichés para señalar y estigmatizar a quien no les sigue el juego. Y cuando ya no hay más argumentos, usualmente utilizan la vieja acusación esta de que propaganda, eso es propaganda, usted es un conspiranoico.
Pues aquí de propaganda o teorías de la conspiración, como ves, nada de nada, solo hechos y datos. Y además no sé si sabrás que la expresión teoría de la conspiración fue creada por la CIA en los años 60. Mira, por ejemplo, la subserie 3D, que registra la actividad de los grupos de estudio para discutir cuestiones geopolíticas con respecto a los intereses estadounidenses en regiones y países específicos de todo el mundo. Los temas incluyen, Pablo, desde relaciones laborales y comerciales a la ubicación de fuerzas militares, es decir, las bases que hoy tiene en todo el mundo. Y antes de continuar, los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales para comentar todos los temas que tratamos aquí en Contrapunto. Esos llamados grupos de estudio son los que hoy conocemos como los think tank, ¿no? Centros de reflexión que siempre están detrás de varios estudios, proyecciones y, de hecho, entregan una serie de directrices sobre cómo avanzar de acuerdo a sus propios intereses, por supuesto. Organizaciones que son sin fines de lucro, dicho sea de paso. Sí, claro, se presentan públicamente sin fines de lucro, como los filántropos, pero el contrapunto es que el lucro es uno de sus fines. Y un ejemplo de estos think tanks en la actualidad es la Chan Zuckerberg Initiative. Ahí trabaja la neurobióloga Cory Barman, Pablo, con un presupuesto de 3.000 millones de dólares. Y no es casual que uno de los grupos de estudio que dirige, que comenzó con la pandemia, es el intercambio de información y datos con la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la Comisión Europea y la Fundación Gates. ¿En serio, Chris? ¿Otra vez Bill Gates? Ya ves, más que complejo de Napoleón, como señaló el juez, creo que parece tener complejo de Dios, Pablo. Está en todas partes. Bueno, el caso es que ese Big Data les habla sobre nuestro comportamiento y el objetivo, según ha afirmado la neurobióloga Cory Barman, es condensar el progreso de los próximos 500 años en un siglo. Esta chica siempre ha trabajado para el establishment, primero en su propio laboratorio en la Universidad Rockefeller y luego Barack Obama la nombró en 2013 asesora de la Brain Initiative. Resumiendo, el establishment, no solo consiste en el poder del cual forman parte, sino que el establishment también se manifiesta en las relaciones que tienen aquellos que están en el poder. Sí, y es justo aquí, en estas relaciones, ahora sí, me preguntabas al principio, ¿dónde encontramos el origen del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el sistema de la Reserva Federal, que es el Banco Central Norteamericano, un organismo privado controlado por el establishment? Mira, lo que hacen las familias que integran el establishment es presionar para colocar a uno de los suyos en la gerencia de estos organismos. Pablo, muchos de los directores del Banco Mundial han salido directamente de la Fundación Rockefeller, como Robert McNamara o John McCloy, a quien llamaban el presidente del establishment de América. Y es que, además del Banco Mundial, presidió Chase Manhattan Bank, la Fundación Ford, y al mismo tiempo, desde 1953 a 1970, era el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, cargo en el que le sucedió su amigo y socio David Rockefeller. Como ves, todo queda en casa. El Banco Mundial, el FMI, muy criticados todos por sus decisiones y préstamos que a veces acaban generando incertidumbre. La verdad es que no sé qué esperan frente a tanto secretismo y quienes participan, como vemos, muchas veces son personajes públicos que responden a un país completo. Y si no, son de otros espacios. Hay varios donde se relacionan. Sí, efectivamente, son centros que van creando sus redes de amistad y de trabajo, donde fortalecen el espíritu de grupo desde que son muy jóvenes. Por ejemplo, en las universidades como Yale, Princeton, Harvard o Georgetown, considerada, Pablo, una de las mejores del mundo en el área de las relaciones internacionales. Por ahí pasan no solo los hijos del establishment norteamericano, sino de todo el mundo, Pablo. Por ejemplo, los actuales reyes de España y Jordania. Son universidades de élite donde se establecen lazos entre la élite. El patrón presidencial fundamental y más claro en Yale es el extraordinario poder del privilegio. La intensa red de conexiones que une a las clases altas de Estados Unidos a través de los lazos familiares, las relaciones comerciales, las actividades filantrópicas y cívicas, la vida social y recreativa y, por supuesto, la educación. Algunos sostienen que si Harvard se queda a la presidencia, Yale se lleva el Departamento de Estado.
Reuniones secretas, nuevo orden mundial y nosotros acá, pobrecitos, exigiendo explicaciones sin entender ni menos participar de nuestro futuro. El fundador del Foro Económico Mundial nos habla de un nuevo sistema económico que nos cambiará a todos, pero que solo algunos conocen porque lo decidieron unos pocos y entre cuatro paredes. Y el principal promotor es el titular del Foro de Davos. El futuro ya está aquí. El futuro ha comenzado. Esta revolución cambia todos los sistemas. Cómo consumimos, cómo producimos y cómo organizamos las cadenas de suministro. No solo cambia lo que hacemos, sino que nos cambia a nosotros. No sé quién votó por Klaus Schwab para que hable así de nuestro futuro sin consultarnos cómo queremos vivirlo, Pablo. Como estamos viendo, es un sistema oligárquico y después de lo que hemos analizado, no me parece que el establishment sea una clase benefactora ni para los estadounidenses ni el resto del mundo en general. No sé si coincidimos en la conclusión. Me quedo con que desde el secretismo no saldrá nada bueno. Nada es positivo a espaldas de la gente. Eso queda claro. Este fenómeno provoca numerosas preguntas. ¿Quién gobierna realmente en Estados Unidos el país que pretende marcar los designios de todo el planeta? ¿Lo gobierna el pueblo a través de un sistema democrático o lo gobierna una élite coordinada a través de consejos de administración de corporaciones, de universidades y reuniones secretas? El establishment. La soberanía reside en el pueblo, dice la democracia, pero ya vemos, los soberanos son solo unos pocos. Y yo soy Pablo Mura. Y yo, Chris Martin, me despido desde Madrid, España, hasta el próximo capítulo de Contrapunto.